Gracias por la invitación. Bueno, a ver, en principio me parece bien cómo estás situado la cuestión del fin del análisis como una pregunta, un problema. Me parece bien. Me parece que uno puede tomar por distintos lugares. Yo voy a tomar un poco por el lugar de lo que luego alguien que decide practicar el oficio de analista, en todo caso, qué tarea tiene, cómo poder posicionarse. Esto es una pregunta que en algún momento ustedes saben, se hace Lacan, cuál es el pasaje, ¿no es cierto?, en fin, de analizante, analista. Quisiera en principio quitarle a esto cualquier carga fascinatoria. El análisis es un proceso, ninguna cosa ocurre de una vez, lo que ocurre al final de análisis va ocurriendo durante todo el análisis. En un análisis se va pasando por lo menos 2 veces por el mismo lugar. Decir 2 veces es pasar muchas veces por el mismo lugar, que es el lugar del objeto. Yo me lo imagino, y siempre lo digo así, en cada pasaje por ese lugar hay como una nueva puntadita, si uno quiere tomarlo como hacer una puntada, y si uno quiere pensarlo por el orden del goce intrusivo, excesivo, es en cada pasaje pegarle una nueva lijada o cepillada, digamos, a ese goce excesivo. Esto va ocurriendo de a poco. Va ocurriendo de a poco. Lo que ocurre, a mi entender, es que, bueno, al final del análisis, finalmente, por decisión del paciente, es que se hace esa última pasada por el lugar del objeto. Y digo que es decisión del paciente porque sería problemático que el analista lo indujera. Ustedes saben que esto se ha hecho, los analistas en la época que daban las altas, bueno, en otras cosas. Es el paciente el que decide el momento que, bueno, es suficiente. Y había una expresión de Winnicott que a mí me parece muy acertada. Él lo utilizaba para hablar de los tiempos de la estructuración. El análisis es volver a recorrer los tiempos de la estructuración, con una diferencia, que el analista inhibe el goce fálico, y entonces esto puede permitir hacer alguna nueva operación respecto de los tiempos de la estructuración. Inhibe el goce fálico en lo posible. ¿Ahora se escucha mejor, sí? Bueno, ahí estamos. Es decir, la expresión que utilizaba Winnicott, él lo hablaba respecto de la separación. No era la madre la que iniciaba la separación, era el chico el que iniciaba la separación. Y si ustedes lo observan, esto tiene un alcance clínico increíble. Lo que decía es, lo que la madre tiene que hacer es saber leer el signo que el chico está dando de la separación. Bueno, para mí algo de esto ocurre también en el análisis. El analista tiene que poder leer los signos de separación que el paciente está comenzando a dar y sostenerlo. Es decir, que si uno tiene que hablar de final de análisis, es en ese momento donde los signos de separación se acentúan, y sea cual sea el momento donde se ha llegado, me parece que el analista lo tiene que sostener. Después habrá otras posibilidades de análisis. Si ese análisis fue insuficiente, siempre el análisis es insuficiente, habrá otras posibilidades de análisis.
A veces ocurre que el analista en esos momentos se desespera un poco y se desespera y comienza a interpretar. Interpreta, como una manera de querer retener. Interrumpe. Con esto que hace, interrumpe el proceso de separación que se da. Y entonces, muchas veces, puede inducir a que del lado del paciente haya finalmente un pasaje al acto. Es decir, que a la semana siguiente mande un WhatsApp hoy en día y diga: he decidido interrumpir. Es un retorno en realidad de la resistencia del analista. Ustedes saben que con justeza Lacan ubicaba la resistencia del lado del analista. Hay algo que a mí me parece que uno debe ubicar en estos momentos, y es que si hay una separación, tiene que haber angustia. No podemos no considerar la angustia. El asunto es ver de qué lado cae la angustia. En muchos momentos durante el análisis, la angustia cae del lado del paciente. Si el análisis va avanzando, es de esperar que en los momentos en que el paciente comience a dar las señales de separación, la angustia caiga del lado del analista. Y me refiero a la angustia tal como Freud la trabaja a partir de inhibición, síntoma y angustia, que es la angustia del desamparo. Es en este punto que me parece que muchas veces el analista no puede sostener la angustia, y es cuando el analista comienza entonces a sobreinterpretar o a demandar al paciente. Que el analista esté llamado ahí a sostener la angustia es bueno, esto, sostener, es otro término de Winnicott. El analista está llamado a ser de sostén durante todo el tratamiento y a ser de sostén en el momento de la separación. Hay algo de la inmovilidad que se juega en esto del sostén, y algo de la inmovilidad en poder sostener la angustia que se pueda insinuar. Siempre hay una insinuación de angustia del lado del analista cuando el analista está dispuesto a sostener la separación del paciente. En muchos momentos de un análisis hay angustia del lado del analista. El analista tiene que sostener la angustia. En la medida en que el analista no sostuviera la angustia, la devuelve al paciente y, en el mejor de los casos, insiste nuevamente el síntoma, cuando no un acting o algún pasaje al acto. Yo les quiero comentar algo que se me ocurrió en estos días comentarlo porque justo lo estaba releyendo para otras cosas. En el seminario Las relaciones de objeto, Lacan tiene ahí una observación en algún momento que después la va a trabajar a lo largo de toda su enseñanza. Él trabaja Juanito, y ustedes saben, Lacan en ese seminario lo que trabaja es que es el otro con mayúscula, el background de la relación de objeto. En realidad la relación de objeto fue un concepto tomado por los ingleses para poder pensar lo preedípico. Tenían razón los ingleses en esto, digamos, había que pensar lo preedípico.
y le llamaron relación de objeto. Lo que pasa es que Lacan lo que dice, bueno, el background de la relación de objeto es el otro, con mayúscula. Luego de muchos años, es claro que para Lacan el otro con mayúscula no va a ser solamente, y además principalmente, no va a ser el tesoro del significante, sino que va a ser cuerpo. Pero a esa altura todavía para Lacan el otro con mayúscula no es cuerpo. Es a partir del seminario 20 donde esto aparece claramente, que el otro con mayúscula es cuerpo en Lacan, pero sí ya está en Winnicott, porque Winnicott decía el background de la relación de objeto es el cuerpo materno que hace de sostén. Digo esto porque es cuando, con distintas maneras de nombrar un problema, para mí los conceptos siempre es el nombre de un problema, nunca es el nombre de una solución, ¿sí? Cuando nos agarramos como garrapata y ahí ya le dimos respuesta, ya no nos interrogamos más nada. Entonces, que se lo nombre de distinta manera quiere decir que insiste el problema en analistas que están conceptualizando de manera distinta, ¿no? Y esto a mí siempre me pareció interesante. Pero voy a esto que dice Lacan en determinado momento. Juanito, ustedes recuerdan, el objeto fóbico, el caballo, tiene que ver con la movilidad del caballo. Es el caballo que puede morder. Es el caballo, como dice la traducción, que hace jaleo, ¿no? que hace ruido con las patas. Es decir, el objeto fóbico siempre tiene alguna movilidad. Y sobre el final, Juanito le cuenta al padre un recuerdo, que estuvo en la casa de un amiguito y que había un corderito, y que el corderito lo había topado, y que Ana, la hermana de él, había andado a caballito del cordero. También había tenido otra fantasía de que la hermana había andado en el caballo, había galopado en el caballo. Bueno, de este recuerdo lo que interesa es porque súbitamente Lacan dice, ahí él no va a explicar por qué, pero dice, el cordero es un residuo del objeto fóbico. Y a mí esto me interesa porque la cuestión del residuo es algo que Lacan lo va a trabajar durante toda su enseñanza. Es decir, que una vez trabajado el objeto fóbico, queda un residuo. Nuevamente lo vuelvo a cruzar con Winnicott, porque Winnicott, cuando él pensaba el análisis, él decía, si al análisis uno lo piensa en términos de producción, tiene que tener un residuo. Y hacía la pregunta, ¿sí?, que más o menos traducida sería algo así como, ¿qué hacemos con el residuo? ¿Dónde metemos el residuo? Es decir, que en esto parecía que también vuelven a coincidir en la cuestión de encontrar un residuo al final. Seguramente que este residuo esté puesto al final, va a estar puesto en todo el proceso del análisis. Lacan hace alguna referencia a Leonardo, ¿sí?, porque Leonardo pintó, ahí en el mismo seminario, cuando comenta esto, pintó la Virgen y el Niño, y aparece Ana, la madre de María. María está sentada en el regazo de Ana, y es como que se confunde. El manto se confunde, el brazo se confunde, y está el niño Jesús alejándose, María lo sostiene y el niño Jesús está queriendo agarrar al cordero. Es el cordero de Dios, ¿sí? En el medioevo, en el Renacimiento, se pinta, ustedes saben que el
El Cordero de Dios es un sustituto simbólico de Cristo. Ahora, en el sacrificio de Isaac no fue un sustituto simbólico, fue un sustituto real. Cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac, en el momento que está por hendirle el cuchillo, le dice detente, y ahí entonces el sacrificado del cordero, la sustitución ahí es real, no es simbólica. Es decir, que es este cordero el que Lacan va ubicando como residuo, ¿sí?, que queda como residuo de algunas operaciones. Y a mí esto además me interesa, hace tiempo que ya estoy enchufado con esto y lo repito en todos los lugares, que cuando Freud escribe los trastornos del carácter en el trabajo analítico, él ubica en determinado momento aquellos que delinquen por sentimiento inconsciente de culpabilidad. Están también los casos de excepción y están los que fracasan al triunfar. En realidad, uno puede ver que todos se pueden subsumir bajo esto que Freud dice de los que delinquen por sentimiento inconsciente de culpabilidad. Porque lo que Freud ahí dice, y cuando dice sentimiento inconsciente de culpabilidad, nuevamente con eso está nombrando un problema, no está dando la solución con ese nombre, ¿sí? Está nombrando algún problema, no es el deseo, lo que se llamado deseo, sentimiento inconsciente de culpabilidad, no es sentimiento de culpabilidad, es inconsciente, bueno, en fin, nombra un problema. ¿Qué es lo que dice? El sentimiento inconsciente de culpabilidad requiere un objeto. Y por eso se delinque, porque se busca el objeto. Esto a mí me parece tan interesante, porque esto que Freud lo va ubicando para las neurosis narcisistas, también está en la psiconeurosis. Nada más que está camuflado, porque la psiconeurosis trae significación y va por el lado de la significación, pero también está en la psiconeurosis. También ese punto del sentimiento inconsciente de culpabilidad en la psiconeurosis, tanto como en las neurosis narcisísticas, va a requerir de un objeto. Esto, para mí, la importancia que tiene es porque esto define qué lugar va a ocupar el analista. ¿Sí? El analista, fundamentalmente, luego puede haber otras formas de ubicar cuestiones del analista, pero para mí, fundamentalmente, el analista va a ocupar ese lugar del objeto que el sentimiento inconsciente de culpabilidad requiere. Porque si no se encuentra ese objeto en el analista, la sombra del objeto cae sobre él. Y a veces las estructuras vienen así, ya con la sombra del objeto caída sobre el yo. Y se abre alguna posibilidad si el analista ofrece la posibilidad de convertirse en objeto respecto de ese sentimiento inconsciente de culpabilidad. Winnicott decía, que para mí es también muy gráfico. Él decía, en un primer tiempo del análisis, no se sabe cuánto, en un primer tiempo, el analista se hace objeto de las descargas pulsionales que puedan venir del lado del paciente. Digamos, se hace objeto del sentimiento inconsciente de culpabilidad. Winnicott aclaraba que para que el analista pudiese convertirse en objeto,
tenía que constituir también el background del sostén. Es decir, que el analista se divide, es sostén y es objeto. Si no hace de sostén, no va a poder hacer de objeto. Es decir, la condición es que pueda hacer de sostén. Y entonces decía, una vez que el paciente ha descargado en estos pasajes una y otra vez por el mismo lugar, el paciente comienza a usar al analista. Y aquí hay otro concepto importante, porque no es a usarlo canallescamente, sino como instrumento. Como puede ser un objeto de uso, que una tenaza. Es decir, el paciente, ustedes son jóvenes, no sé si conocieron a MacGyver, el paciente es como que se convierte en un MacGyver y al analista lo convierte en una herramienta ad hoc. No sabemos cuál va a ser la herramienta, ¿sí? Con el analista es como si fuese de alambre, lo cruza por acá, por allá. El analista se convierte en instrumento de algo que tiene que ver con un goce traumático, y que en la medida en que el paciente puede instrumentar al analista, se abre la posibilidad de aminorar el goce traumático intrusivo. Y aquí es donde aparece la cuestión en que es esperable que el paciente pueda usarlo lo suficiente al analista para disminuir ese goce traumático. Y es cuando lo ha usado lo suficiente que el paciente puede dar el signo de la separación. Si ustedes se preguntan, ¿y dónde está el residuo? Y es en esa herramienta que ya se usó y que ya está, y esa herramienta, ese instrumento queda como residuo. Es este residuo, a mi entender, el que tiene que sostener el analista. Y que si esto está al final de un análisis, esto está en el principio de un análisis, como disposición del analista. ¿Sí? Hay una voluntad del analista de encarnar ese residuo desde entrada, ¿sí? Y aquí no hablo de un deseo, es una voluntad. Se decide o no encarnar ese resto. Es como la voluntad de los padres, ¿sí? Los padres también encarnan un residuo. Nada más que lo que no se le podría pedir a los padres es que disminuyan mucho el goce fálico. No lo pueden hacer. El analista es el que tiene que estar preparado para, con algo del orden de la inmovilidad, disminuir al máximo posible el goce fálico. Encarnar ese residuo, para mí, en Freud tiene un nombre, es el masoquismo. Es decir, no hay práctica que no tenga goce. A mí me parece que a veces armamos una moral psicoanalítica. Si un analista pasa muchas horas trabajando, recibiendo gente, y llega viejo haciendo esto, es porque hay algún goce en eso. Es decir, las cosas no se sostienen sin goce.
El asunto es cuál es el goce que ahí está interesado, y a mi entender es un goce masoquista. Esto realmente no es un descubrimiento mío. Me tomo estrictamente que en determinado momento me interrogó, esto me llegó esto. Lacan en algún momento dice: el único goce que entrega lo real es el masoquismo, pero lo real como imposible, ¿sí? Es el masoquismo. El asunto es que ese real imposible es lo que limita lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Es introducir algún límite en esos dos registros. Y el asunto es que la traducción clínica de esta imposibilidad es este masoquismo que, por la decisión de encarnar el residuo que va quedando de cada una de las operaciones que van ocurriendo en el análisis y que va a estar al final del análisis. Me dijeron 25 minutos, estoy justito. Bueno, yo para pensar las cuestiones de fin de análisis voy a usar un algo que es del sentido común, que es la dificultad de la relación del lazo con el otro, con minúsculo. Poniendo ahí una nueva satisfacción de la pulsión. Entonces, para poder situar esto, voy a hacer así como un pequeño planteo. Un psicoanálisis tiene una dirección. Ahora, esa dirección responde a que apuesta a un lazo social que no hace masa. Después lo voy a retomar. Siguiéndolo, siempre lo sigo, digamos, como sigue Freud. Siempre lo tengo como un antecedente. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ahí Freud dice que la verdad es la psicología individual. Se ciñe en lo humano singular. Y dice que esta psicología individual lo que trata de ver o de estudiar es cuáles son los caminos por los cuales se busca alcanzar la satisfacción de las mociones pulsionales. Y dice, solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de un individuo con otro. En la vida anímica, el otro cuenta como modelo, como objeto, como auxiliar, como enemigo. Me apoyo en esta formulación para introducir lo que yo llamo la necesariedad del otro con minúscula. Continúo con el planteo de Freud. Freud en ese mismo texto nos da cuenta de la dificultad de tolerar lo extranjero. Entonces un modo, una fórmula para tolerar lo extranjero, para decir ese objeto que es absolutamente inasimilable, ¿cómo se hace para tolerarlo? Se arma un ideal, al modo de una reparación, con la única pretensión de velarlo. Y así aparece la figura del líder, la figura del hipnotizador, de la relación pasional.
esas donde no se admiten la menor disonancia de los voces. Ahora, bueno, ese recubrimiento obviamente que no es sin costo, yo diría es carísimo, por supuesto. El de la subjetividad masificada, por decirlo de algún modo, es que para que eso ocurra tiene que deponer sus propios ideales y trocarlos de algún modo por el objeto, bajo ese modo de prótesis, esa que de algún modo, leyendo los Freud podemos decir, proveyó el Führer, el otro de la fascinación, cualquiera sea. Digo, se trata de un ideal recubriendo el objeto, cree cerrar cualquier fisura. Digamos que produce la ilusión de que lo otro, lo diverso, no aparezca. Claro está que esta ilusión, me parece que vale la pena preguntarse, esta ilusión, ¿es posible que vele todo? Si así fuera, iríamos en contra de lo que yo mismo estoy tratando de articular. ¿Es posible hacer algo con eso? Entonces, es importante tener en cuenta, no todo se deja cubrir por ese ideal pretendidamente totalizante. Hay un objeto que no permite la masificación. El objeto diverso se burla absolutamente de todo, al menos de esa pretensión de puro, pone en jaque a la totalidad de la masa. Ahora bien, el psicoanálisis puede caer en ese lugar, el analista también en ese lugar, y seguramente algo hay para hacer con eso. Ahora, el problema de la masa, ojo que la masa no necesariamente es una multitud, una masa puede ser de dos. La masa lo que hace es que el objeto diverso, sentido así como sucio, ¿a quién se lo indica? Al otro. Ahora bien, ¿ese objeto de quién es? Mío seguramente, con desplazamiento al otro. Con esto que digo, Lacan plantea el fin de análisis preguntándose por el destino de los analistas. Yo también me pregunto, ¿y los no analistas? Pero bueno, vayamos por un fin de análisis que yo voy a llamar, uno de los tantos modos que llamó Lacan, en términos de incurable. Y así, si hay lo incurable, es posible que el lazo con el otro, con minúsculas, se constituya. Lo que nosotros llamamos la bendita dirección de la cura, tiene en rigor una orientación. Digo, para plantear las cuestiones que existen en algún recorte que hago, para poder pensar qué nos deja la salida de un análisis. Entonces digo, tiene un inicio, una puesta en forma de la demanda, la constitución del sujeto supuesto saber y una salida, la destitución del sujeto supuesto saber. Ahora, la destitución del sujeto supuesto saber es justamente que por esa caída un análisis se conmueve. Yo entiendo que el sujeto destituido, esa caída, ahí,
me gusta esa expresión, lo llama lo incurable, obviamente que con una dimensión irónica. Digo, y retruco la propuesta, digamos, la dimensión irónica es un análisis, tiene como fin lo incurable, estamos en el reverso de las normalidades. Lo incurable no es para nada lo inanalizable. Uno podría decir que lo incurable es la división misma, pero esta siempre fue incurable y de algún modo encontró la cura. ¿Cuál? La neurosis, una manera de tratarla. Ahora, esa neurosis conduce a alguien a análisis. Lo que hace verdaderamente lo incurable, a mí me parece que es un saber decir de eso. Lo estoy forzando, porque tomando otra formulación de otro tiempo de Lacan, yo creo que hay un saber hacer con eso. Pero un saber hacer ¿con quién? Con el que estoy planteando, con el otro con minúscula. Un saber hacer con lo que llamo lo diverso. En un análisis, yo entiendo que hubo un modo de verdad mentirosa con la cual se construye la historia. Una historia cómoda, acorde al deseo del otro. De lo cual esto no es más que un semblante. Pero podemos leer que esa historia en un punto se interrumpe porque hay un elemento que es un elemento inhistorizable, con lo que el analizante y el tendrá que arreglársela. Digamos, alguien que termina el análisis, si hay algo de lo que está instruido, por decirlo de algún modo, creo que así lo dice Palet Soler, es de esa bobada del sujeto supuesto saber, instruido de que el sujeto supuesto saber es inaccesible. Esto quiere decir que hay saber adquirido al fin del análisis. ¿Qué saber? De lo incurable. Es un sujeto dividido que adquirió un saber que al adquirir su saber de dividido, es obvio que no vuelve a análisis. Quizás por un tiempo, como dijo Omar. Quizás en otro tiempo vuelve. Esto es paradójico. Con ese incurable voy a hacer algo. Con este otro. Ahora bien, parándome en el seminario de los 4 conceptos, el fin del análisis no es sin su atravesamiento. El fantasma, que nosotros podemos decir vela lo real, por ejemplo la castración del otro, es un objetivo del fantasma. El sujeto como objeto ofrecido al otro. ¿Por qué ofrecido al otro? Para remediar ilusoriamente lo intolerable de su falta. Lacan va a colocar en el fantasma 2 versiones del padre. Una, la versión que organiza el deseo, en relación al padre, y la otra, digamos, es como si esta operación de vaciamiento pidiera un recupero. Ese recupero es un recupero de goce, que yo creo que Lacan podríamos decir, la pérdida de goce reclama su recupero. Yo creo que Lacan lo encuentra
estrictamente en pegar a un niño, ¿no? Y ahí podemos pensar cierto vector del masoquismo que hablaba Omar. ¿Por qué? Porque el sujeto del fantasma, y esto no quiere decir que nadie le pegue a nadie, por la vía de la profanación, se hace golpear por el padre, hecho fantasmáticamente. Y de ahí en adelante, yo creo que nos tenemos que quedar tranquilos, ya no hay padre que baja la ley limpio, puro y casto. Se trata así, me parece a mí, de la paradoja del fantasma en la neurosis, en ese que dice Lacan que hay que atravesar. Y ahora vamos a ver si podemos atravesar una frase que es tremenda, que dice Lacan en los 4 conceptos. Para darles la fórmula que sirva de referencia diré: si la transferencia es lo que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es la que la vuelve a acercar. Frase oscura si las hay. Realmente. Pero creo que la podemos pensar. Si la vuelve a acercar, primero, el deseo del analista es lo que acerca la demanda a la pulsión. Repito, la acerca a la pulsión. Ahora, si la acerca porque se había ido, ¿no? Esa es una lógica impecable. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve la pulsión? Si la pulsión separa, si la transferencia separa la demanda de la pulsión, con esto hay que hacer algo. Porque el mismo Lacan dice que el deseo del analista lo vuelve a juntar. ¿Qué digo con esta formulación? Que la demanda tiene 2 coordenadas. Tenemos la demanda que el analizante formula en una sesión, que Lacan escribe todas las vueltas de la demanda que hay que dar, ¿no? Con un precipitado de deseo. Ahora, en esas vueltas, lo que no estaría mal es que el sujeto descubra que en esa suerte de demandas, que toda esa suerte de demandas está comandada por una pulsión que ignora. Y por otro lado, Lacan formula, tenemos la formulita de la pulsión sujeto Losange D, donde también nos dice que el sujeto de la pulsión es un sujeto acéfalo. Se trata de la demanda del otro. La pulsión se inicia en la demanda del otro. Entonces, que el sujeto descubra que la pulsión, esa fuerza constante, que lo habita seguramente de una manera demoníaca y profundamente sufriente, se origina en las demandas de su historia, por decirlo así. Ahora, lo que sí es posible es que dejen de tener un destino irreversible. Así es posible otra cosa. La pregunta es cómo. Sigue Lacan. Después de la ubicación del sujeto con relación para decir al objeto causa, la experiencia del fantasma deviene pulsión. ¿Qué deviene entonces aquel que ha pasado por la experiencia de esa relación opaca al origen, a la pulsión? ¿Qué nos dice? Que de última el fin del análisis es un encuentro distinto con la pulsión. Pasaje del fantasma a lo más extraño, a lo más singular. Por eso la pregunta, ¿qué pasa con el sujeto en relación a la pulsión cuando atravesó el fantasma? Lacan dice,
como un sujeto que ha atravesado el fantasma, atravesado el fantasma, yo honestamente lo entiendo, lo voy a decir a Omar, pirámide lijadura, ¿no? Todo lo que se pueda, porque si el fantasma tiene el soporte masoquista, por donde hay que trabajar es por el lado de ese masoquismo que además idealiza. Encima hay amor en relación a ese masoquismo. Entonces, ese sometimiento, digamos, es ese sometimiento que tampoco se trata de convertir, de inventar canallas, ¿está? Algo de masoquismo tiene que quedar. Digo, ¿cómo haría, vamos a tomar a las madres nicotianas, cómo haría una madre para poder tener hijos, si no hay una cuota de masoquismo, de sometimiento al otro? Digo, para que sometimiento al otro no sea una mala palabra. Pero volvamos. ¿Qué quiere decir la travesía del fantasma? La travesía del fantasma quiere decir que el sujeto se ha liberado, así sencillito como dije, del fantasma, de esa fijación a un goce, y si se ha liberado, seguramente va a encontrar un goce disponible. Y como ya lo anticipé, ¿por dónde lo encuentra? Seguramente por la vía de los otros, incluso el cuerpo del otro. Doy otra vueltita. Eso que se llama prójimo. Lacan decía que no tenemos que horrorizarnos como Freud ante la máxima amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no quiere decir amarás al semejante. Lacan le da una vuelta. Este otro con lo que me puedo encontrar, el otro con lo que me puedo encontrar, dice Lacan que este es el problema, lo dice creo que en el seminario en otro el otro, que el prójimo es la eminencia intolerable del goce. A mí siempre me resultó una frase tremenda. De todas maneras, volviendo al prójimo, también puede ser que el prójimo me asegure el mejor lugar para el encuentro que eso anuncia la máxima cristiana, como decía, amará a tu prójimo como a ti mismo. Ese ti mismo que habla de eso que Freud nombraba el núcleo de nuestro ser, esa singularidad extraña, se la pongo al otro, pero es mía. El prójimo es ese otro cuando se hace presente. Ahora bien, el otro con minúsculas, con el que nos encontramos todos los días, no responde siempre de la misma manera. También depende de la escena en la que se siente invitado. Cada escena requiere ropaje, requiere modos, propuestas, y en cada escena se jugarán ciertos goces y seguramente otros deberán quedar excluidos. Yo digo esto porque es un observable, la dificultad del encuentro con el otro, o masificado o odiado, no hay otra posibilidad, digamos, son los recursos, o rechazados, son los recursos que la neurosis tiene para poder vivir, o idealizo o rechazo. Yo estoy planteando este otro modo.
Entonces, si Lacan dice el otro es la eminencia intolerable del goce, ¿de qué goce se trata? Del goce del que el otro puede ejercer sobre mí y que yo puedo ejercer sobre él. Vale decir, se trata de un encuentro que no hay garantía. No hay garantía de lo que puede pasar. Por ejemplo, en la pareja, cuando el sujeto se dirige a otro, o en las relaciones de amor en general, uno puede pensar, bueno, el objeto de algún modo está como agalma, como sostén de la falta, o como algún excedente de placer, como club de goce, dice Lacan. Pero ¿por qué intolerable? Lo intolerable es lo amenazante. En el encuentro con el otro, el sujeto lo invoca a ocupar determinada posición y a veces lo invoca bajo el modo de una repetición de destino fatal. Una repetición de siempre lo mismo. Lo interesante que en el encuentro con el otro aparezca un modo de algo del orden de la invención, algo del orden de lo que acontezca en el lazo con otro. Digo, de un acontecimiento que sea entre dos, en el entre, digamos, algo en ese entre dos, siempre va a haber algo imposible de articular que convoca, si hay algo imposible de articular, seguramente va a convocar a otra cita. Eso que resulta intolerable por lo ajeno, por lo opaco, por la opacidad que tiene el otro con minúscula, genera un tremendo desasosiego de desconocimiento radical, de lo irrepresentable, de lo inasimilable del otro. Y yo digo que esto responde a analistas, a los analistas que trabajamos como analistas, pero responde a la gente que ha pasado en análisis, la gente que ha pasado por un análisis. Y según lo que les leí de Freud, tiene la posibilidad de salir de la masa, de interrogar el ideal, de perforar el ideal, para poder hacer el encuentro con otro, digamos, un otro que no sea amenazante, y que seguro lo es, digamos. Lo intolerable del goce es la amenaza. Se torna insoportable esa otredad del otro, digamos, pero sin embargo, ese otro al que convocamos también sufre, también vive. Lo que estoy diciendo es, Lacan recomienda, porque todo esto tiene que ver con que Lacan recomienda el pase y toda esa cuestión. ¿Qué es el pase? Es otro tema. ¿Pero qué es el pase? Decirle a otro ¿qué debieran ser las escuelas, las agrupaciones de analistas? El encuentro con otros, donde ahí no acontezca lo intolerable del goce, la inminencia intolerable del goce. Entonces, eso para los analistas, que podríamos dar cuenta de eso. Yo lo hago extensivo a cualquiera que pase por un análisis. Que el pasaje por un análisis vía el lijado de cierta cuota de sometimiento y de amenaza
como mínimo permite hacer algo con el otro. Después podríamos pensar si es hacer algo con el síntoma, algo con esto, algo con lo otro. Para mí es un saber hacer con el otro. Un otro donde no se le pide ni romanticismo, ni exposiciones sin velos. A ese otro donde encontraremos con él esa nada que produce un lazo. Hasta acá. Bueno, buenas noches. Quería agradecer a los chicos de La Mazota por la invitación a esta mesa. Decir que me pareció muy interesante la editorial que han leído, que han ubicado cosas muy precisas en relación a la temática. Y si bien yo le tengo siempre lo digo en todas las jornadas que me invitan, una profunda admiración por las cosas que producen, que generan. También les tengo que decir que hoy me engañaron. Vilmente me engañaron. Me invitaron, en principio me dijeron que el tema de la mesa era la transferencia, sus declinaciones y el fin de análisis, y cuando leo el prospecto era la pregunta sobre el fin de análisis, solamente. Y quiero entender por qué me engañaron, y lo voy a interpretar, por qué razón me engañaron. Porque si en realidad me decían que había que hablar sobre el fin de análisis, y es difícil, no venía, ¿no? Hablar sobre el fin es toda una dificultad. Y lo voy a citar a Charly García, que ayer lo fui a escuchar y me pareció conmovedor. Estaba muy enfermito, pobre Charly, pero me generó mucha ternura poder escucharlo. Y Charly García, en una de sus últimas grandes producciones, que es el último álbum, en el tema que se llama La máquina de ser feliz, tiene una frase que dice: pedimos perdón corriendo, enmascarando el fin. Lo que dice García es que al final, hay que enmascararlo. Por eso me han mentido los chicos de La Mazota, porque hablar crudamente sobre el final, sobre el fin, es una dificultad necesaria. Bueno, en relación a esta idea, a este pensamiento de esta dificultad, yo organicé algunas ideas sobre esta problemática, poquitas, algunas ideas, que se las quería leer. Y digo lo siguiente: en general no es automático pensar en el final. Posiblemente sea necesario. Solemos procrastinar el pensar en el final. En términos prácticos, con el final nos vamos encontrando. Resulta inevitable y no hay manera de esquivarlo. Es una temática que se nos impone. No sé si estarán de acuerdo, pero creo que un analista con la acumulación de los años de trabajo, y agregaría con los años de acumulación de errores y dificultades, y como dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, un analista decía, con el tiempo empieza a pensar o a repensar el final de los procesos de análisis.
El final no es un duelo, pero el duelo no le resulta ajeno al final. Esto es algo que Omar, en su primera parte de la exposición, me da la impresión que le dio algunas vueltas en relación a la cercanía entre la angustia y el final de análisis. Curiosidad, hastío, agrado, indiferencia, cansancio, excitación sexual, enojo, admiración, desesperanza, miedo, complicidad, angustia. Podríamos decir que estos son afectos que promueve la relación transferencial. En general, el analista obtiene estos efectos, pero no dejan de ser elementos que determinan la dirección de las intervenciones. También son elementos que nos van orientando para la construcción diagnóstica. Muchas veces con un retardo o una anticipación que excede la escena analítica. A mí me ha pasado hace algunos años, muchas veces en algunas entrevistas, generalmente entrevistas con padres, sentir una intensa furia, un profundo enojo, profundísimo. Con el tiempo pude, en relación a la repetición de esa experiencia como analista, con el tiempo pude ir ubicando que generalmente esos afectos tan desbordantes me lo producían situaciones que giraban alrededor de locuras perversas, bastante veladas. Con esto quiero decir que los afectos que produce la transferencia indudablemente es la materia con la que uno va construyendo una dirección de análisis. ¿Qué es la transferencia? Porque yo trabajé en el primer título que ustedes me dijeron. Entonces, ¿qué es la transferencia? Me interesa rescatar las primeras definiciones freudianas sobre la transferencia. La de esos momentos fundacionales del psicoanálisis, esa noción básica sobre los movimientos primarios del psiquismo. Decía Freud en la interpretación de los sueños: la representación inconsciente es, como tal, incapaz de penetrar en el preconsciente y solo puede ejercer su efecto entrando en conexión con una representación anodina que pertenezca ya al preconsciente, transfiriendo su intensidad sobre ella y ocultándose sobre ella. Tal es el hecho de la transferencia que explica tantos fenómenos sorprendentes de la vida mental de los neuróticos. Esta definición muy básica que Freud establece en la interpretación de los sueños, yo entiendo que es un principio organizador de un concepto que con el devenir del pensamiento freudiano cada vez va tomando mayor envergadura, mayor importancia. Para todas las escuelas de psicoanálisis, desde el pasando por el kleinismo, por el psicoanálisis del yo, el humanismo, la transferencia, ¿se escucha? ¿Se escucha? Es un concepto fundamental, con profunda diferencia obviamente entre estas distintas líneas de pensamiento, de escuelas. Si reducimos el concepto de transferencia solo al movimiento inconsciente, el concepto pierde su especificidad. Uno de los organizadores del psiquismo infantil es el deseo de ser grande.
Eso organiza y disciplina los goces del sujeto, este deseo de ser grande. Ahí vamos, a los saltos y retrocesos, hasta que en algún momento, ¡pum!, no podemos andar, no nos alcanza el deseo, nos trabamos, nos perturbamos, nos embarazamos, nos aceleramos, nos volvemos locos, nos quedamos quietos. Y si tenemos suerte, necesitamos a otro, no cualquier otro. Necesitamos a otro que sepa de nosotros, otro que ocupe un lugar de promesa, que sepa lo que supuestamente nosotros creímos que supieron de nosotros. Y si tenemos más suerte, se produce un encuentro. Avanzamos un poco. Tenemos dos elementos: movimiento psíquico y lugar específico. Alguien sabe de nosotros. ¿Alcanza eso para definir la transferencia? No. Entiendo que no. ¿Cuál sería la estructura que sostiene el vínculo transferencial? ¿Qué sería básicamente la transferencia? Es el motor de la cura. Se produce un desplazamiento hacia el analista de algo que proviene de otro tiempo y otro espacio. La pregunta sería, ¿por qué esto se produce? ¿Qué es lo que lleva a un sujeto a una demanda de análisis? Uno podría decir, su sufrimiento, un síntoma, un estado inhibitorio, manifestaciones angustiosas. ¿Alcanza esta intelección? ¿Resulta suficiente estos fenómenos psíquicos para pensar la demanda de análisis, para pensar la transferencia? No. Creo que no. Además del sufrimiento, está el goce con el que nos encontramos. Y ese es el motor de la transferencia. No es difícil advertir que al goce no se renuncia así nomás. El analista apunta a ese lugar que retiene al sujeto, a esa fijación, para decirlo en términos freudianos. El sujeto persiste retenido en un goce. Y es esto con lo que Freud se encuentra en análisis terminable e interminable, con un goce que complica la realización de una cura. Freud tuvo la lucidez y la ética de ubicar sus impases. ¿Qué tipo de lazo es el lazo transferencial? El análisis es una experiencia de un vínculo con nadie. El analista ocupa un lugar, pero no es alguien. El intento de los post-freudianos fue la ritualización de ese lazo, del encuadre. Fue el intento desesperado de amarrar al analista a un lugar que no se encuentra, salvo si se dispone a situarse en la trama de los hilos del otro. Si se trata de dejarnos llevar por los hilos discursivos, por las telarañas del lenguaje. Si dejamos situarnos en ese lugar donde los hilos del otro nos proponen. El límite de la eficacia de la palabra reclama que el analista intervenga. En un primer momento, el analista carga sobre sí el lugar de esa cuota de goce. Es la razón del tiempo que desencadena el torbellino pulsional de la transferencia. Tiempo de presencia. Avanza al destino final de un análisis que no es su persistencia, sino su caída. Esta caída es el efecto de un recorrido. Al final de su vida, Freud escribe Análisis terminable e interminable, en 1937.
Allí manifiesta las dificultades y los límites a los que se ve sometido un analista en su práctica clínica. Discute con las presiones que exigen acortar el tiempo a los análisis, discute con teorías psicoanalíticas que ostentan las bondades de liquidar de forma absoluta la transferencia, construye una cartografía en donde indica por dónde los análisis pueden avanzar sin mayores dificultades, por ejemplo, ante las situaciones traumáticas, y donde el análisis se encuentra con seguros atolladeros, por ejemplo, ante las alteraciones del yo. Todas estas intelecciones freudianas tienen el fantasma de los reclamos y reproches de Beresny, como si le estaría diciendo: Sigmund Freud, no me analizaste lo suficiente. Esto es lo que va dibujando Freud en este complejo artículo. El título del artículo, Análisis terminable e interminable, se corre del binarismo terminable o interminable. Nos invita a padecer la tensión terminable e interminable. Dice Freud en este texto, esto me parece que es algo muy cercano a lo que plantearon en la editorial: el análisis ha terminado cuando el analista y el paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico, y esto ocurrirá cuando estén cumplidas dos cuestiones. La primera, que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angustias, así como sus inhibiciones. La segunda, que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cuestión. Y si está impedido de alcanzar esta meta por dificultades externas, mejor se hablará de un análisis imperfecto que de uno terminado. Aquí Freud produce una torsión en la problemática y el texto va remarcando cada vez más la línea del impedimento, de la dificultad. Plantea que Freud va dilucidando el problema del límite, delineando de este modo una ética y no la confesión de un fracaso, como plantean posturas actuales del cognitivismo y de las terapias comportamentales. Termina diciendo Freud: no hemos alcanzado siempre en toda su extensión, o sea, no lo bastante a fondo, nuestro propósito de sustituir las represiones por unos dominios confiables y acorde al yo. La transmutación se consigue, pero a menudo solo parcialmente. Sectores del mecanismo antiguo permanecen intocados por el trabajo analítico. No debe tomarse la claridad de nuestra propia intelección como medida del conocimiento que despertamos en el analizar. Hay un abismo para Freud entre el analizado y el analista. El punto del final de análisis es un tiempo donde, por un lado, toda la construcción fantasmática, esto es lo que estuvo trabajando Ana, que ha organizado la vida del sujeto, ha sido iluminada por el trabajo de análisis. Y el sujeto ha llegado a producir un efecto importante. Es decir, ha podido separar el ideal fundamental alrededor del cual se ha construido su identidad, su identificación fundamental. Se trata de separar esta dimensión, la del goce pulsional que lo caracteriza, y que en la construcción fantasmática se han juntado y han organizado en un sentido particular de la vida del sujeto que oriente toda su vida. Lacan dice que el fantasma se puede reducir a una frase:
Una frase que indique la manera fundamental de gozar del sujeto y su posición de identidad de gozar en esta construcción. Cada uno tiene su manera de construir en un nivel inconsciente su propio fantasma. El final de análisis, por un lado, deconstruye toda esta construcción. La muestra en su dimensión de construcción. Esto no quiere decir que se desvanezca, sino que el sujeto está advertido de esta construcción. No está más esclavo como antes de este mecanismo. Este es un aspecto fundamental del final de análisis. Esto desemboca en una nueva relación del sujeto mismo con el goce pulsional, donde introduce algo de una nueva alianza con la pulsión. El final de análisis no es el sujeto realizado, sino el sujeto advertido de lo que le impide su realización. El final de análisis es el comienzo de su realización. No es más que una apuesta. Tal vez se produzca, tal vez no. Allí, el analista tendrá que aceptar que el analizante se vaya, soportar la incertidumbre de lo que siga. La única certeza es que él ya no está en ese lugar. Un final de análisis no solamente sitúa al sujeto de un modo diferente en relación al goce, también en relación a la creación. Final de análisis apuesta a que el sujeto pueda gozar y crear de un modo distinto. Y para terminar, en general no pactamos el fin de análisis. Descuento aquí las situaciones de interrupciones por accidente, mudanzas, crisis económicas. En general nos encontramos con la caída de la transferencia. Yo diría, con ciertas declinaciones, como decía Omar, que esto no se da en un momento súbito, sino que se va dando. En general nos encontramos con la caída de la transferencia, yo diría con ciertas declinaciones que requerirían un atravesamiento. O Freud diría una liquidación, un pasaje de lo pulsional a otro plano. Como decía antes, después podremos reconstruir cómo se construyó ese final, pero al precio de no saber cómo siguió. Estamos en el final ante la castración del analista. Y para terminar, quería hacerle una breve viñeta de una situación, de un análisis que atravesamos hace muchos años, un paciente que padecía una neurosis grave, una neurosis severa. Digo grave, severa, porque en muchos momentos pensaba que se trataba de algunos trastornos de orden narcisista, pero bueno, con el tiempo fui como pudiendo ubicar que se trataba de una neurosis obsesiva. Este paciente había padecido en su neurosis infantil o en su historia infantil una mamá absolutamente loca con él, muy agresiva, que lo dejaba lo hacía blanco de todos sus reproches por el odio que tenía con el papá. Y un papá que ocupaba un lugar puramente formal, muy protocolar, pero que no tenía la suficiente implicancia para desconectarlo o resguardarlo de esa furia odiosa de esta mamá. Bueno, en esos términos el análisis empieza a desplegarse. Un paciente que tenía una
profundas inhibiciones, y al mismo tiempo tenía algo que a mí me resultaba muy agradable, que me conectaba mucho con él, que él era un gran lector, y me traía mucha literatura. Y al mismo tiempo tenía sus abuelos, tenía una relación bellísima con sus abuelos. Sus abuelos fueron el reaseguro para vivir. Esa presencia, ese cuidado de sus abuelos, yo entiendo que le permitió sustraerse a este odio materno y a esta posición paterna tan débil, diría. Bueno, él nació más o menos fue andando. Y bueno, la transferencia se fue agotando. En algún momento recuerdo haber escuchado la sugerencia freudiana, porque yo le digo en un momento de mucha inhibición, le dije que íbamos a tomar un tiempo realmente, que si él no salía, que si él no empezaba a caminar, yo lo iba a derivar. Y bueno, eso tuvo su efecto. Esta intervención que se la robé a Freud, con El hombre de los lobos, tuvo su efecto. Y la cosa, bueno, fue funcionando hasta que en un momento terminamos. ¿Sí? Bueno, a los años, este paciente me llama. A mí me dio alegría cuando me llamó. Me dio alegría porque yo lo quería, este paciente. Lo quería porque me resultaba muy agradable el trabajo que hizo y esa relación con los abuelos. Y él era muy buen escritor, escribía muy bien. Bueno, el hecho es que me pide charlar conmigo. Así me dice: yo quiero hacerte una consulta, Sergio, quiero charlar con vos. Bueno, charlamos, una cosa así muy suelta. Y él me dice: yo tengo a pedir el nombre de un analista. Yo quiero hacer otro análisis. Porque vos me dijiste, cosa que yo había olvidado absolutamente, vos me dijiste que cuando uno termina, no se vuelve atrás. Se terminó. Bueno, ahora quiero empezar otro análisis. Yo le di el nombre del analista y me levanté. Fui a la biblioteca, esto fue una cosa espontánea, agarré un libro bellísimo que a mí me había conmovido mucho, que me lo regaló una amiga muy querida. Es un libro de Saramago que se llama Pequeñas Memorias. Es un libro bellísimo, en un relato breve. Saramago escribe una autobiografía. Yo no sé por qué se lo regalé. Realmente fue llamativo porque es un libro que yo apreciaba mucho, porque a mí me había gustado mucho. Y la persona que me lo regaló es una persona muy querida por mí. Yo se lo regalé, como él era un gran lector, dice: uy, a Saramago no lo tengo, no lo he leído. Bueno, y se fue. Ahí terminó la historia, ¿no? ¿Qué descubrí después? ¿No? Yo descubrí que Saramago empezó a escribir a los 40 años. Y en ese libro, Saramago escribe algo muy bonito, que es la relación con sus abuelos. Tuvo una relación muy complicada con un papá muy jodido, y hace un rescate de estos abuelos que tenían una profunda relación con la naturaleza y un profundo amor con la naturaleza.
que a él lo acompañó en toda su vida y en toda su obra. Y este paciente, este muchacho, yo después me di cuenta que él me relataba cosas del abuelo y del campo, y las cosas que le había transmitido el abuelo y del campo. Bueno, esta fue la historia que quería transmitirla porque es un modo de pensar, al menos algo que a mí me da vuelta de cómo se fue desplegando este análisis, un análisis que tuvo un final. Bueno, esto es lo que tenía para contar.